$7 millones fue lo que pagó Sony Pictures en 1998 por los derechos de Spider-Man y más de 900 personajes alrededor de este. Lo demás es historia. Hola amigos de cine, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de A Cine Podcast, este nuevo espacio que he creado para compartir con ustedes mis opiniones de esas grandes producciones tanto del cine como de la televisión que están día a día o cada mes lanzándose tanto en streaming como en las salas de cine. Igualmente en este espacio vamos a tener entrevistas, vamos a tener invitados, vamos a hablar de diferentes temas, noticias, pero en general el foco van a ser las películas y series y estar compartiéndoles mi opinión de cada una de estas. Y pues en este caso, en este nuevo episodio, vamos a estar hablando de la película del momento que es Spider-Man Across the Spider-Verse y la gran película que es. No es una película perfecta, desde una vez lo decimos, va a tener sus problemas, tanto de guión como de otro tipo de cosas que seguramente vamos a estar conversando aquí y más adelante en el canal de YouTube, donde tendremos un debate próximamente. Pero en general creo que son muy pocas las cosas que podemos decir que están mal en esta película. Visualmente creo que eso no tendríamos quejas, la verdad. Visualmente la animación de esa película, como muchos ya han dicho, como muchos han estado repitiendo, muchos creadores de contenido, muchos medios, sí, la animación es, podríamos decir que perfecta, es una obra de arte ver esta película y se mejoró completamente de Into the Spider-Verse a esta. ¿Por qué? Porque no porque hayan cambiado como tal el estilo de animación, sino porque vemos otros escenarios, podemos ver otros estilos. Dentro de este mismo estilo, valga la redundancia, vemos más estilos o más, como dije antes, diferentes escenarios donde podemos apreciar mucho más o mucho mejor esta animación, esta gran animación. Por ejemplo, lo podemos ver al inicio de la película cuando estamos en el universo de Gwen Stacy o de Spider-Gwen, y vemos que el estilo de animación es mucho más abstracto, no es tan estilizado, podríamos decirlo de esta manera, o no es tan nítido como tal, que nos muestre como tal estos detalles de los elementos, de las cosas, de los objetos que estamos viendo en escena. Entonces creo que ese estilo me gustó muchísimo. Y bueno, obviamente cuando estamos saltando entre multiversos o Spider-Versos, creo que también podemos ver que cambia un poco la animación, o lo cambian los escenarios más que todo. No digamos que cambia la animación, cambian los escenarios, y eso es una cosa que me encantó de esta película. Ahora, la historia como tal también me parece que es muy, muy acertada. No es una película, creo yo, desde mi punto de vista, esta no es una película de niños. Que los niños puedan ver esa película, claro que sí, la pueden ver, pero un niño no va a ver esa película de la misma manera que lo ve de pronto un adolescente o un adulto. ¿Por qué? Porque el niño quizás va a ver a Spider-Man saltando, peleando y ya. Pero más allá de eso, dentro de esta película podemos ver una historia de crecimiento y una historia de desarrollo e identidad, no solo de Miles Morales, sino de otros personajes como el de Gwen Stacy, que tiene un poco más de protagonismo en esta película. Y creo que eso es muy importante dentro de la trama y dentro de este universo de Spider-Man, que no sea simplemente mostrarnos a un Spider-Man saltando por multiversos, porque sí, y porque va a derrotar a villanos y porque vamos a ver buenas escenas de acción. No, creo que la historia es muy, muy acertada para este personaje y para esta película. La película se inicia con un ritmo bastante lento. Eso no quiere decir que sea malo, no estoy diciendo que esto sea malo, simplemente que sí empieza con un ritmo muy lento en el cual, si no eres fanático, creo yo, o si no estás entendiendo lo que está pasando en la película, te podrías de pronto aburrir o te podrías desconectar de lo que vas a ver a continuación. Pero a mi parecer, creo que es muy, muy importante esta primera parte donde nos están explicando la problemática o como tal es toda esa parte emocional que tiene Miles Morales en la película, y todo esto que va a conectar más con ese final o ese punto de quiebre que tiene la película, que es cuando Miles dice: no, yo no tengo por qué hacer lo que los demás me dicen,
yo puedo cambiar las cosas, yo puedo hacer las cosas diferente, y creo que ese es el punto de esta primera parte de la película, mostrarnos el por qué Miles toma ese tipo de decisiones más adelante en la película. Y precisamente ya cuando llega a ese punto de quiebre, que es cuando Miles empieza a viajar en el Spider-Verse y se empieza a enterar de todas estas cosas, se empieza a conocer a todos los Spider-Man que hay en el universo o en el multiverso o en el Spider-Verse, como lo quieran llamar, es increíble. Pero el punto de quiebre pues llega en ese punto cuando a Miles le dicen lo que va a pasar, que es que como todos los Spider-Man siempre han tenido esa muerte tan significativa que los desarrolla, por decirlo así. Entonces Miles Morales, cuando se entera que eso le va a pasar a él con su padre, es cuando llega a ese punto en el que tú dices, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? O sea, de verdad, ¿qué harías tú? Y eso es lo que me gusta de la película, que no hay malos ni buenos como tal en esa película, y creo que ese es el error en el que están cayendo muchos, que están poniendo a los Spider-Man del lado de Miguel O'Hara como malos, y están poniendo al Spider-Man de Miles Morales y a su grupo como los buenos. Y no, creo que ninguno es malo ni ninguno es bueno. Cada grupo está siguiendo sus ideales y lo que creen que es correcto, y nosotros como tal tampoco podríamos decir si eso es correcto o no. Ya está en cada uno decir qué es lo correcto, mejor dicho. Eso es lo que me gusta de la película. Nos pone a pensar y nos confunde como tal. ¿Por qué? Porque Miguel O'Hara como tal no está mal cuando él dice no puedo. Primero porque él dice todo esto que va a pasar es necesario que pase. Y segundo porque él dice no podemos, por salvar a una persona, arriesgar todo un mundo, todo un universo. Y eso es totalmente válido. Nosotros no somos nadie para decir yo voy a salvar a esto y yo voy a salvar a esta persona solo porque para no sentirme mal, para que no me afecte a mí, pero voy a afectar a todo un universo. Y eso es algo que ya habíamos visto, lo alcanzamos a ver en What If, y lo hemos visto en otras películas dentro del universo Marvel, si no estoy mal. Ahorita no recuerdo como tal algo en específico, pero sí me acuerdo muy bien de What If, que pasa algo muy parecido cuando Doctor Strange intenta salvar siempre a... Ay, se me fue el nombre ahora. Recuerden que yo soy malo para los nombres. Bueno, pero cuando intenta salvar a su amor, y siempre pasa que o siempre muere o el universo como tal se empieza a destruir. Y eso es lo que nos está mostrando como tal Spider-Man Across the Spider-Verse, que puede pasar o que pasa seguramente, porque como lo vimos en la película cuando Miles Morales salva el universo de Spider-India, entonces vemos que sí hay como tal una consecuencia de cambiar esos hechos. Y ahora por el otro lado tenemos obviamente a Miles Morales, que quiere salvar a su papá, y obviamente si fuera yo haría lo mismo. Eso es lo que les digo. No hay malos y buenos, sino que ya es ¿qué harías tú si tú sigues el lado de Miguel O'Hara o sigues el lado de Miles Morales? Y yo la verdad personalmente, o sea, es muy difícil decir no voy a salvar a mi padre. Yo, claro que sí, voy y lo salvo. O sea, sin pensarlo dos veces, también haría lo mismo que Miles Morales. Y de pronto creo que muchos están en mi misma posición y por eso muchos nos vamos como que el bueno como tal es Miles Morales, pero en realidad, vuelvo y repito, no hay malos ni buenos. Ya eso será desde la perspectiva de cada uno. Pero pues en conclusión, eso es lo que yo creo que hace hermosa a esta película y la hace tan significativa, que no es una simple película de acción y emoción, de piu piu y de peleas y de acción. No, es una película que de verdad te hace reflexionar bastante. Ahora, obviamente esta película tiene su cuota de fanservice que no está para nada mal. Este es un muy buen fanservice aplicado. Eso es un muy buen ejemplo de lo que es hacer un muy buen fanservice, y es cuando nos está mostrando a todos estos diferentes Spider-Mans alrededor del Spider-Verse, que nos dan el placer como tal de ver a esos Spider-Man icónicos tanto en los videojuegos como en las series de televisión animadas y tanto en los live action, que aunque no era, creo yo, lo que esperaba ver las personas como tal de cameo de Andrew Garfield y Tobey Maguire, podemos decir que sí tenemos como tal el cameo de Tobey y Andrew,
ya sea con escenas en las que no están interactuando como tal, pero sí nos los están mostrando, porque nos muestran a Andrew Garfield y nos muestran la escena de la pérdida del tío Ben, y lo mismo creo que de Tobey Maguire. Entonces ya ahí nos están diciendo si existen en este universo de Sony, si existen en este universo de Miles Morales, si existen dentro del Spider-Verse de Miles Morales. Y eso creo que es lo más importante aquí. ¿Por qué? Porque, listo, quizás hoy los estamos viendo como un simple cameo de una escena de una película, pero eso no quiere decir que más adelante, o quién sabe si nos sorprendan en Beyond the Spider-Verse, y tanto Andrew y Tobey se unan como tal a Miles o a Miguel O'Hara. Que si me pongo a pensar, ahora que estamos hablando de esto, y que esto es lo que me gusta de este formato que estoy haciendo de podcast, y es que yo no tengo guión. En ese momento yo les estoy hablando lo que se me viene a la cabeza y lo que se me viene a la mente, y me verán muchas pausas y me verán tartamudear, porque lo que les digo, no estoy preparando nada, simplemente estoy hablando de todo lo que me voy acordando. Y me pongo a pensar, y podría pasar que si llegan a salir Tobey y Andrew, podrían estar inclinándose al lado de Miguel O'Hara. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Spider-Man No Way Home, cuando ellos intentan detener al Spider-Man de Tom Holland de acabar obviamente con el Duende Verde, y le dicen, no, nosotros no hacemos esto, nosotros hacemos las cosas diferentes y estas cosas tienen que pasar, y le explican un poco que ellos en su universo tuvieron que pasar por la muerte del tío Ben. Y bueno, y algo de esto lo vimos en Spider-Man No Way Home, cuando Tobey y Andrew intentan detener al Spider-Man de Peter para que no elimine como tal al Duende Verde, y le empiezan a explicar que pues ellos no hacen las cosas así, que ellos son Spider-Man, y también en cierta forma le dicen que tuvieron que pasar, que los ayudó y que tuvieron que pasar por lo de la muerte de su tío Ben, cada uno en su universo, y que aquí le pasó a Tom Holland con su tía May, y que pues eso en cierta forma fue algo como que tenía que pasar, si recuerdo bien le dicen algo así. Y por eso creería yo que si llegasen a salir Tobey y Andrew en la película de Across the Spider-Verse, podríamos estar viendo que se unan como tal al Spider-Man 2099, que es el de Miguel O'Hara. Creería yo, no sé, aquí estamos ya teorizando y estamos hablando como siempre de más, pero no sé, es un pensamiento que puede pasar y podría ser. No lo veríamos como héroe, sino, es más, de pronto al que vemos es al de Tom Holland ayudando al Spider-Man de Miles Morales, porque pues ya nos dieron el cameo de Tobey y Andrew. Se supone que ya se está trabajando en Spider-Man 4. Hay muchos rumores que en la nueva trilogía de Tom Holland vamos a ver a Miles Morales. Se está trabajando en el live action de Miles Morales. Entonces creo que habría, o que sería como tal más coherente ver al de Tom Holland ayudando o ingresando en Beyond the Spider-Verse, ingresando a colaborar ya sea con Miguel O'Hara o con Miles. Y quizás, como digo, podría ser con Miguel O'Hara para tratar de cambiarle la mente a Miles Morales y decirle, no, las cosas tienen que pasar, nosotros somos Spider-Man. Mejor dicho, lo que le explican tanto Peter, tanto Gwen, mejor dicho, todos los demás Spider-Man en la película de Across the Spider-Verse se lo dicen a Miles. Eso tiene que pasar, eso somos nosotros, eso es ser Spider-Man. Y quizás Tom Holland entre a tratar de aconsejar a Miles Morales por este lado. Ahora, hablemos del que se supone que sí es el villano de esta película, que es The Spot, que aunque no fue un villano que uno pueda decir, uff, qué gran villano, en esta película no lo vimos como el gran villano, pero por lo que está pasando y por lo que vimos cómo evolucionó The Spot, creo que podría convertirse en un gran villano en la segunda parte, o sea, en Beyond the Spider-Verse. Y quizás lo que veamos en esa segunda parte es no solo ya este enfrentamiento mejor dicho, que quizás el enfrentamiento entre Miguel O'Hara y Miles Morales pase a un segundo plano y veamos a todos unirse, a todos los Spider-Man unirse para poder derrotar a The Spot y evitar que destruya el Spider-Verse, que es lo que está buscando hacer The Spot. Entonces creo que eso podría estar pasando en la siguiente película, y es ver que este enfrentamiento de Miles Morales con Miguel O'Hara pasa a un segundo plano y veamos ya como tal al gran villano, que es The Spot. Y aquí es donde ya la película se empieza a poner
bastante mucho mejor de lo que ya está. Y de igual forma creo que esto que vimos como tal al final de Across the Spider-Verse con respecto a la variante de Miles Morales, a la variante malvada que se volvió Prowler, yo creería que lo mismo, quizás van a tener un pequeño enfrentamiento, pero al final este Miles Morales de este universo va a terminar ayudando al Miles Morales que conocemos, que él se supone que es el bueno, digamos así, y lo va a ayudar no solo a combatir a Miguel O'Hara y a los otros Spider-Man, sino que lo va a ayudar obviamente a irse a su otro universo y lograr salvar a su padre. ¿Por qué? Porque en este universo él se volvió Prowler y se volvió malo, precisamente porque no pudo quizás salvar a su padre y eso lo llevó al lado oscuro. Aquí de pronto vamos a ver ese primer enfrentamiento, pero luego él va a reflexionar y seguramente va a decir, bueno, si yo no pude salvar a mi padre, tú sí lo puedes hacer en tu universo, ve y sálvalo. Y yo creo que también por ese lado iría la trama de Beyond the Spider-Verse. Pero me gusta esto que vimos de esta versión malvada de Miles Morales, y sí me gustaría que no vaya a pasar como tal, como 5 minutos de la película y ya se olvidaron de esto, sino que le den un poco más de importancia y que que sea una participación más profunda dentro de la trama, mejor dicho. Yo espero que le den mucha más importancia y que no vaya a ser algo de, bueno, listo, fueron 5 o 10 minutos de la película y ya ahora sí nos vamos otra vez por el Spider-Verse y ya vamos a solucionar lo demás. Bueno, y por ahí he escuchado a colegas y he visto en redes sociales que muchos están en cierta forma como haciéndose preguntas de por qué el villano se volvió tan malo, o por qué tanto odio contra Miles Morales por un lado, o por qué decían, precisamente hablando con Patán de un espectador más en Twitter, él se preguntaba que por qué no se volvió Miles Morales invisible cuando estaba huyendo de todos los demás Spider-Man. Pues yo lo que le dije a Patán fue la respuesta, y creo que el guión está bien, es que Miles Morales como tal estaba tratando de sacar a todos los Spider-Man. Él tenía un plan ya, como nos los mostraron en la película. Él ya tenía su plan y fue sacar a todos los Spider-Man de este lugar, de la sociedad de los Spider-Man, sacarlos de ahí para él poder regresar. Y por eso cuando regresa, ahí sí se vuelve invisible para poder hacer sus vainas y poder irse a su universo. Entonces creo que por ese lado sí hay una razón de ser. Ahora, por lo del lado de por qué el villano se vuelve tan malo, por qué tanto odio con Miles Morales, pues creo que eso también lo podemos ver reflejado en la película. Vemos que The Spot cuenta lo que pasó en Into the Spider-Verse, que prácticamente por culpa de Miles Morales toda su vida cambió, toda su vida se acabó como tal su vida, no solo a nivel de profesional, de persona, sino que obviamente físicamente lo cambió. O sea, este man lo transformó y obviamente el man está emputadísimo por eso y no quiere saber nada como tal de Miles Morales, o lo culpa tanto por eso. Y creo que a pesar de que el man empieza como un villano no tan malo, el man como que va desarrollándose y va ahí como acumulando más ira, y es ahí cuando ya vemos que su gran objetivo es, si yo puedo formar ahora si tengo todo este poder de multiversal, llamémoslo así, voy a construir un nuevo universo a mi antojo. Y ya ahí el man empezó como con una rabia y con una rivalidad contra Spider-Man, pero eso se fue como expandiendo y ese lado oscuro se fue apoderando de él y vio el poder que tenía y ya se volvió aún más malo como tal. Es más, se volvió tan malo que no va como tal ya solo contra Miles Morales, sino que ya quiere acabar todo. Pero bueno, en general para mí esta es una de las mejores películas que veremos este año, una de las mejores películas animadas de este año y en general de las películas animadas que se han realizado. Es una de las mejores películas de Spider-Man dentro de toda la franquicia, sin duda alguna. Y lo mismo, no solo por la parte visual y la parte de animación, sino por esa parte de la trama, de la historia que tiene, esa parte argumental que tiene, creo que la hace muy, muy fuerte a esta película. Como dije al inicio, creo que son muy pocas las cosas que podemos discutirle a esta película, seguramente las sabrán, y precisamente para eso vamos a hacer un debate esta semana con varios invitados, donde vamos a estar hablando, vamos a ver quién va a estar como tal del lado villano como tal en este debate,
atacando a Spider-Man, a la película de Spider-Man, y vamos a ver quiénes estaremos del otro lado tratando de explicar, más que defender, es como explicar el por qué pasan las cosas dentro de la película. Entonces, pues nada, mi gente, muchas gracias por estar conectados a este nuevo espacio que he creado, a este nuevo podcast, uno más que he creado, donde, como les repito, vamos a estar haciendo este tipo de análisis, este tipo de comentarios, este tipo de opiniones, las vamos a estar haciendo aquí en este nuevo espacio. Seguramente los próximos episodios estarán enfocados en The Flash. Vamos a ver si hacemos uno de Transformers, que por ahí me han dicho que no está muy buena la película, pero hay que verla. Recuerden, todas las películas hay que verla y sacar sus propias conclusiones. Seguramente estaré hablando de Indiana Jones 5. Mejor dicho, este mes hay mucha buena película para ver. Pero seguramente el próximo episodio que haga será enfocado en The Flash, que ya tengo mi boleta comprada y ya estoy listo para poder ver esa película que tengo, ¿cómo decirlo? Como una rasquiñita, un odio con esta película. No por la película, sino por el marketing que le han hecho. Estoy muy furioso que hayan mostrado la película desde hace ya como 2 meses, porque ya de aquí en adelante todo se ha filtrado, todo lo han mostrado. Entonces se pierde como tal el encanto. Por muy buena que sea la película, se va a perder el encanto cuando ya vayamos a verla en el cine. Pero bueno, eso lo hablaremos en ese episodio, en ese podcast. Mientras tanto, muchas gracias por estar conectados siempre aquí con el contenido de Revista a Cine, por estar conectados con este nuevo espacio de este nuevo podcast, A Cine Podcast. Y los invito a que se suscriban al canal, se suscriban aquí al podcast y estén muy atentos para nuevos episodios. Muchas gracias y nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao, chao.